¿Y si te dijera que algunos de los asesinos más peligrosos tenían una vida completamente normal? Trabajo, rutina, familia, nada que hiciera sospechar. Pero lo más inquietante no es lo que hicieron, sino que las señales estaban ahí y nadie las vio. Como criminóloga te digo que hay un patrón que se repite en todos estos casos. Y cuando lo entiendes cambia completamente la forma en la que ves estos crímenes. Hay algo que nos tranquiliza profundamente y es pensar que el peligro es evidente, que una persona peligrosa la podemos reconocer a simple vista, que hay algo en su mirada, en su comportamiento que nos mantiene alerta. Pero algunos de los casos en criminología rompen completamente esa idea. Hoy vamos a analizar 3 casos reales, donde lo importante no es solo el crimen, sino que los patrones estaban ahí, aunque nadie supiera interpretarlos. Si quieres seguir analizando misterios conmigo, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún caso, porque aquí no contamos historias, analizamos hechos. Cuando pensamos en violencia extrema, solemos pensar en caos, descontrol, pero en muchos de los casos más complejos ocurre completamente lo contrario: orden, rutina, normalidad, y eso no es casualidad. Desde la criminología sabemos que algunos perfiles desarrollan una capacidad muy concreta, la de construir una identidad completamente funcional hacia el exterior, mientras mantienen otra completamente distinta en paralelo. No es solo ocultar, es sostener 2 realidades sin que colisionen. Y eso es lo que vamos a ver exactamente ahora. Analizamos. El primer caso que vamos a analizar es el de Dennis Rader. Dennis Rader, conocido con las siglas BTK, en castellano atar, torturar y matar, comenzó sus crímenes en la década de los 70 en Kansas. Pero para entender realmente cómo funcionaba, hay que centrarse en uno de sus primeros casos: el asesinato de la familia Otero en 1974. El 15 de enero de 1974, 4 miembros de la familia Otero fueron brutalmente asesinados en su hogar en Wichita, Kansas. Joseph Otero, su esposa Julie y sus 2 hijos, Joey de 9 años y Josephine de 11 años. Lo que hace este caso tan inquietante es que Rader llevaba una vida completamente normal. Era un vecino respetable, padre de familia, trabajador y un miembro activo en su iglesia. Como criminóloga te puedo decir que este tipo de criminales en serie son expertos en mantener una máscara social mientras planifican y ejecutan sus crímenes en secreto. Rader cortó las líneas telefónicas de la casa, ingresó al hogar aprovechando un descuido y llevó a toda la familia a una habitación donde los ató con cuerdas. Joseph fue asfixiado con una bolsa de plástico. Julie fue estrangulada mientras intentaba proteger a sus hijos. Joey también fue asfixiado y su hermana Josephine fue colgada en el sótano. Estaremos de acuerdo que la violencia no solo fue física, había un componente psicológico y además sádico. Como criminóloga, esto demuestra un patrón de control extremo. No solo buscaba eliminar a sus víctimas, sino ejercer dominación y satisfacción personal a través del miedo y de la sumisión. Rader no entró en la casa de una forma impulsiva. Él había estado previamente observando la situación, había identificado la vivienda, el entorno y sobre todo la vulnerabilidad. El día que decidió actuar, accedió a la vivienda bajo un pretexto. No irrumpió en la vivienda generando caos, sino que él necesitaba tener el control desde el minuto 1. Una vez ya dentro, él tomó el control ya de forma muy progresiva. No hubo improvisación, no hubo una reacción desbordada. Cada acción que él tomaba estaba orientada a dominar el entorno. Y esto es clave, porque aquí no estamos viendo a alguien reaccionando, estamos viendo a alguien ejecutando un plan. Después de este crimen, Rader no actuó de forma inmediata otra vez. Pasaban semanas, meses, incluso años entre un caso y el otro. Y en este tiempo no dejaba de vivir su vida normal. Trabajo, rutina, familia, nadie sospechaba.
Desde la criminología, este caso es fundamental para entender un concepto clave: la conducta organizada. Esto significa que el comportamiento no está guiado por impulsos momentáneos, sino por una estructura previa. Hay planificación, selección, control y una ejecución coherente con ese plan. Pero hay algo aún más importante: la compartimentación. Reider no mezclaba sus dos realidades. Él podría ser padre, trabajador, tu vecino del quinto, y al mismo tiempo mantener una realidad completamente distinta. Y esto no es algo que ocurra de forma espontánea, es algo que se construye. Además, hay un elemento que muchas veces se pasa por alto, que es la fantasía previa. En estos perfiles, el crimen no empieza en el momento de la acción, empieza mucho antes, en la imaginación, en la planificación, en la repetición mental, y eso hace que el comportamiento esté integrado en su vida, aunque nadie lo vea. Y aquí aparece otro elemento clave, que es la necesidad de reconocimiento. Reider enviaba cartas a la policía y los medios de comunicación. Describía sus actos, se nombraba a sí mismo, y esto es importante porque rompe con otra idea que tenemos preconcebida, y esto es importante porque rompe otra idea. Estos criminales no siempre buscan ocultarse, a veces buscan existir sin ser atrapados. La pregunta aquí no es solo cómo lo hizo, sino cómo nadie lo detectó antes. Y la respuesta es incómoda, pero era una persona que para los ojos de nadie parecía peligroso. El caso de John Lees es completamente distinto al anterior, pero igual de inquietante. Aquí no hay múltiples víctimas a lo largo del tiempo. Hay una decisión única, pero profundamente planificada. Lo que hace de este caso especialmente relevante no es solo el acto, sino lo que ocurrió antes y después a este. Lees llevaba tiempo enfrentando dificultades económicas. Había perdido su trabajo y su situación se estaba deteriorando, pero no lo comunicaba, no lo exteriorizaba y mantenía la apariencia de normalidad. El 9 de noviembre de 1971, John Lees asesinó a su propia madre, su esposa y sus 3 hijos en su hogar en Westfield, New Jersey. Luego preparó la casa para que pareciera que todos habían desaparecido. Dejó notas falsas para familiares y amigos, apagó las luces, puso ropa limpia sobre las camas y apagó el gas. Nadie sospechaba que la familia había sido asesinada hasta semanas después, cuando las autoridades encontraron los cuerpos. Como criminóloga te puedo decir que este caso es un ejemplo extremo de premeditación y control psicológico. John Lees no solo asesinó a toda su familia, sino que él construyó un escenario para engañar a toda la comunidad y retrasar su descubrimiento. John Lees había planificado el crimen durante muchas semanas. Conocía los horarios de su familia, seleccionó cuidadosamente los métodos de asesinato y se aseguró de que nadie pudiera intervenir. Asfixió, estranguló y mató a cada miembro de su familia en su propio hogar, demostrando una frialdad que pocos criminales pueden sostener. El día que cometió los asesinatos no fue un momento de descontrol, fue un proceso. Él fue tomando decisiones dentro de un marco mental que él consideraba lógico, y eso es lo que cambia completamente la interpretación. Desde la criminología, este caso se entiende dentro de los llamados familicidios, que si no has visto el vídeo anterior, analizo el caso de Chris Watts, que fue uno de los crímenes de familicidio más sonados en los últimos años. Así que después de este vídeo te invito a ver el anterior. Pero aquí lo importante no es la categoría, es la lógica interna del agresor. Lees no se percibía como alguien que perdiese el control fácilmente, se percibía como alguien que toma una decisión. Esto hace que estos casos sean tan difíciles de anticipar, porque no hay una ruptura visible, hay continuidad. Además, aparece un elemento clave, la narrativa justificativa. El agresor va construyendo una explicación que le ayuda a mantener esa decisión. Puede ser económica, moral, religiosa, pero dentro de su sistema tiene sentido. Y esto nos obliga a entender algo muy incómodo. La percepción del agresor no coincide con la realidad, pero eso no le impide actuar.
Si hay algo que une estos dos casos que acabo de contar, es que la amenaza no era visible, y no porque no existiera, sino porque no se manifestaba en la forma que esperamos. Hay situaciones en las que la violencia se esconde en el mismo lugar donde debería haber seguridad, en casa, en lo cotidiano, en lo que nadie cuestiona. ¿Cómo es posible que alguien pueda llevar una doble vida dentro de su propio entorno, sin que además las personas no lo perciban? El siguiente caso plantea exactamente esa pregunta, y cuanto más lo entiendes, más incómodo se vuelve. Hemos visto ya cómo algunos perfiles construyen una identidad completamente funcional hacia el exterior mientras mantienen otra en paralelo. Pero este caso va un poco más allá, porque aquí no hay separación clara entre las dos realidades. No ocurre en espacios distintos, ocurre dentro del mismo entorno. Y eso introduce un nivel de complejidad mucho mayor. Porque no solo se trata de ocultarse, se trata de convivir con otros mientras se mantiene algo completamente distinto. Este es el caso de Herr Baumeister. Herr Baumeister era un empresario de Indiana. Tenía una familia, hijos, una casa amplia en una zona acomodada y una vida que desde fuera encajaba perfectamente en lo que entendemos como estabilidad. No destacaba de forma negativa, no generaba alarma, era en muchos sentidos alguien completamente integrado. Y esto es importante, porque en estos casos la integración no es casual, es funcional. Durante años su entorno no percibió nada que indicara una ruptura clara. No había señales evidentes de peligro, no había un comportamiento que activara la alerta de forma inmediata y, sin embargo, algo estaba ocurriendo en paralelo. A mediados de los años 90 comenzaron a investigarse desapariciones de varios hombres en Indiana. En un principio no había una conexión clara entre los casos. No compartían necesariamente el mismo entorno ni un patrón evidente que permitiera vincularlos. Y eso es clave porque cuando no hay un patrón, la investigación se fragmenta. Con el tiempo, algunas pistas comenzaron a señalar hacia un mismo punto, el entorno de Baumeister. Y aquí aparece uno de los elementos más inquietantes del caso. Parte de lo que estaba ocurriendo estaba vinculado a su propia propiedad. A simple vista era un hombre respetable. Sin embargo, mientras llevaba esa fachada, se cree que cometió una cadena de homicidios durante más de una década, principalmente en la década de los 80 y principios de los 90. Lo que hace este caso tan escalofriante es que Baumeister no solo ocultaba su doble vida, sino que también escondía los restos de sus propias víctimas dentro de su propiedad conocida como Fox Hollow Farm. Fue en 1994 cuando su hijo, jugando en el bosque dentro de la finca, encontró un cráneo enterrado. Herb intentó explicarlo diciendo que era un esqueleto de disección de su padre, pero incluso su familia empezó a dudar cuando se encontraron más fragmentos óseos. Los investigadores, con el permiso de la ex esposa, registraron la propiedad y desenterraron miles de fragmentos óseos, más de 10.000 restos humanos en total, muchos de ellos quemados o fragmentados, pertenecientes a al menos una veintena de hombres que habían desaparecido. Este patrón revela una doble vida extrema. Por el día era un empresario exitoso, por la noche era un depredador. Atraía a hombres, muchos de ellos vistos por última vez en bares LGBTQ+, los atraía con una identidad falsa para luego matarlos y ocultar sus cuerpos. Aquí no estamos hablando de un perfil que actúa de una forma visible, actúa desde la normalidad. La escala de este caso nos obliga a reflexionar sobre cómo los asesinos en serie pueden esconderse detrás de una máscara de normalidad durante años. Muchos de los restos encontrados siguen sin identificar y años después las autoridades siguen trabajando con perfiles de ADN para poner nombre a las víctimas. Herr Baumeister nunca enfrentó un juicio por lo que hizo. En 1996, tras emitirse una orden de arresto en su contra, huyó a Canadá y se suicidó antes de ser capturado. En su nota de suicidio habló de su matrimonio y negocios fallidos, pero nunca admitió nada sobre los asesinatos ni sobre los restos encontrados en su propiedad.
Desde la criminología, este caso introduce un concepto especialmente complejo: la coexistencia de identidades en el mismo espacio. No hablamos solo de alguien que separa su vida personal de su conducta criminal. Hablamos de alguien que las mantiene en paralelo, incluso dentro del mismo entorno físico. Esto implica una capacidad de desconexión emocional muy significativa. No es simplemente ocultar la información o mentir, es mantener dos realidades sin que una interfiera a la otra. Y eso requiere algo más que control. Requiere una estructura psicológica que permita compartimentar la experiencia de forma extrema. Además, hay otro elemento importante que es la progresión del comportamiento. En este tipo de casos, la conducta no aparece de forma repentina, evoluciona, se adapta y con el tiempo se normaliza dentro del propio individuo. Lo que inicialmente podría generar un conflicto deja de hacerlo. Y eso es lo que permite que el comportamiento continúe sin una ruptura visible. Cuando hablamos de este tipo de perfiles, no solo hablamos de lo que hacen, hablamos de cómo conviven con ello. ¿Cómo es posible que lo cotidiano y lo extremo convivan sin colisionar? Esto hace que estos casos sean tan difíciles de asimilar, porque rompe una idea muy básica: que lo cercano es seguro. Y aquí lo cercano no lo era. La pregunta que surge de forma natural es: ¿había señales? Y la respuesta, pues una vez más, es muy compleja. Puede haber comportamientos que no son típicos o detalles que no encajan, pero no necesariamente algo que permita anticipar lo que ocurre. Y eso es lo que hace de estos casos tan difíciles de detectar. Si juntamos este último caso con los dos anteriores, hay un patrón que se repite: la normalidad como herramienta y no como casualidad. Y eso nos obliga a aceptar algo que personalmente es muy incómodo: que el peligro no siempre se presenta como algo evidente. A veces se presenta como alguien completamente integrado en un entorno donde nadie espera encontrarlo. Si queréis seguir analizando casos junto a mí, dadle like y suscríbete. Y decidme cuál de estos 3 asesinos os ha sorprendido más y por qué. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.